más de 65 países y Lafarge en 70. Grandes empresas. Bueno, gracias, Serena. Bueno, para comentar sobre la fusión de Holcim y Lafarge, me acompaña en el estudio Fernando Bolaños, analista de Monex. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo observan ustedes? Bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, este anuncio que es muy importante en el mundo porque se reconfigurará la industria de cemento, agregados y materiales de construcción a nivel global, y por otro lado, las implicaciones que esto puede tener para una empresa muy importante en México, que es Cemex. Claro que sí. Nosotros consideramos que esta fusión es muy importante para el sector, como comentabas. Digamos, de alguna manera, esta fusión entre Holcim y Lafarge estaría generando una nueva mega empresa, un titán corporativo, con ventas cercanas a los 44,000 millones de dólares. Esto es casi 3 veces las ventas de Cemex, y consideramos que lo está realizando en un momento en donde las ventas y los volúmenes de cemento y agregados podrían empezar a presentar crecimientos, esto en medio de una recuperación económica a nivel mundial, ¿no? Hay que recordar que luego de la crisis económica y financiera del 2008 y del 2009, pues los volúmenes de cemento y de concreto cayeron dramáticamente, y esto fue ocasionado principalmente por la desaceleración económica mundial, por menores gastos gubernamentales en sectores como infraestructura o como construcción. Entonces consideramos que estas sinergias que podría estar generando la fusión de Lafarge y de Holcim podría ser benéfica para las operaciones de estas dos empresas. A mí me da la impresión de que no tuvieron de otra más que elegir una fusión, porque se hace este anuncio con una circunstancia muy particular, que es que ellos mismos van a desincorporar ciertos activos y operaciones que tienen en Europa por el tema de la regulación de competencia, ¿no? Efectivamente. Sí van a tener que hacer, de hecho se estima que, digamos, tendrían que vender entre los activos que generan entre el 10 y el 15% de su EBITDA, y estas ventas podrían estar siendo adquiridas por, estas empresas y estas digamos, plantas tendrían que estar siendo adquiridas por otros competidores. Entonces ahí es alguna de las posturas en donde se considera que podría Cemex entrar a comprar estas adquisiciones, estas plantas. Nosotros, sobre todo en Europa occidental, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros consideramos que no podrían hacer estas adquisiciones Cemex, por ejemplo, debido al alto nivel de apalancamiento que tienen. Entonces, pero ya reestructuró su deuda, ¿no? Está reestructurando su deuda, pero al final de cuentas no genera suficiente efectivo como para hacer estas adquisiciones. Además, su CAPEX, digamos, el capital que tienen destinado a hacer adquisiciones, a mantenimiento o incrementos, digamos, en sus capacidades, está limitado por estos mismos acuerdos de financiamiento que les han impuesto, digamos, los acreedores de esta misma deuda. Observaste, me imagino que cae la acción de Cemex el día de ayer más de 2.6%, sí, ¿no? Efectivamente, la caída de Cemex el día de ayer podría deberse a que luego del cierre del mercado del viernes, informaron que en su subsidiaria de Cemex España fue sancionado con una multa por 455 millones de dólares. Esta multa es por los ejercicios fiscales del 2006 al 2009. Entonces, por el momento Cemex tiene la posibilidad de apelar y todavía no tiene que desembolsar esta cantidad, pero eventualmente lo podría llegar a hacer, lo cual todavía podría incrementar un poco más el nivel de apalancamiento. Entonces, por eso también fue que vimos el día lunes, o el día de ayer, una caída. Esta caída. Oye, ¿cómo observan la dinámica del mercado mexicano? Lafarge es muy pequeña, apenas produce junto con Elementia, ¿no? La de Carlos Slim y de Antonio del Valle, principalmente Antonio del Valle, más de 2 millones de toneladas, una cosa así de cemento, muy poquito respecto de lo que produce Cemex, ¿no? Exactamente. Pero Holcim sí es importante en México. Exactamente, bueno, en general sería cerca del 2% lo que representa Lafarge con esta alianza con Fortaleza. Pero sí, efectivamente aquí tiene una presencia Holcim. Digamos, en general, tanto Holcim como Lafarge tienen mayor presencia en Asia y en África y Medio Oriente. Ahí es, digamos, su mercado principal, mientras que Cemex, su mercado principal es básicamente Latinoamérica. Cerca del 63% del EBITDA lo generan aquí en Latinoamérica, tanto México como Centroamérica, Sur y Caribe. Entonces, digamos, el tablero está relativamente aunque el mercado más importante para Holcim y para Lafarge es en Europa, ¿no? Lo que pasa es que está muy maduro y no crece. No, para Holcim es Asia, digamos el 36% del EBITDA se genera en Asia. Para Lafarge es
Mediterráneo y África, también igual el 36% del EBITDA. En segundo término sí vendría Europa, y ahí es a lo mejor donde Cemex podría enfrentar mayor competencia también. Y donde tenían este tema de la regulación, la regulación claro. antimonopolios. Bueno, vamos a ver un recorte de Axival, a ver qué opinas tú de esto. Claro. Porque Axival decía que esta opción es positiva para Cemex. Aquí está. Lo que dice: consideramos que la fusión de los dos gigantes globales en materiales de construcción, esto dijo Axival, es incrementalmente positiva para Cemex. No creemos que Cemex, debido a su tamaño y a su presencia global, se encuentra en una gran desventaja estratégica o de estructura de costos debido a la fusión de estos gigantes. A mí me da la impresión, Fernando, que Cemex tiene un tamaño que hoy le permite ser más ágil, más flexible. ¿Estoy en lo correcto? No tanto. A mí me parece que es más en la localización geográfica en donde se encuentra Cemex. Como comentaba, la mayoría del EBITDA de Cemex se genera en México y en Latinoamérica, sí, mientras que Holcim y Lafarge lo hacen en Asia, África y Medio Oriente. Entonces no serían tan, digamos, la competencia no sería tan directa, a pesar de que pudieran fusionarse, digamos, en donde mayor presencia pudieran enfrentar competencia, digamos, sería en Europa. Pero sí ha ido reduciendo activos después, por ejemplo, de la venta de Wrinkle y algunos activos y colocaciones también como Cemex Latam, pero no consideraría mejor dicho, consideraría que la mayor competencia la enfrentaría en Europa y no tanto en Latinoamérica o en Asia o en África. Oye, tenemos también un fragmento de Bruno Lafont, el CEO de Lafarge, el 7 de abril, hablando justamente, ayer, de esta propuesta. Dice que es fantástica para los accionistas. Vamos a ver. Fantastic value proposition for our shareholders is to improve the portfolio, to improve the growth exposure, to create a fantastic value creation exercise through the synergies. So we confirm the growth, we limit the risk or we reduce the risk, and we increase, of course, the return. Fíjate, me da esta impresión al decir él mismo, ¿no? Bueno, reducimos el riesgo. Es que si no lo hacían, parecía que iban a enfrentar una problemática competitiva complicada cada una de ellas a lo largo de los siguientes años, ¿no? Claro que sí, y de hecho nosotros consideramos que las sinergias que pudieran obtener de esta fusión viene con economías de escala, en una mayor diversidad geográfica. Ninguno de los países representaría más del 10% de las ventas. Estarían en presencia en 90 países, entonces ahí, digamos, generaría de hecho sinergias por $1.400 millones. Esto representa ¿al año o en los próximos 3 años? En los próximos 3 años. Lo cual representa pues aproximadamente el 21.5% del EBITDA que generaron estas dos empresas durante el 2013. Entonces sí, al generar esta nueva empresa, Lafarge Holcim, pues podrán enfrentar mejor la competencia, tendrán mejores tecnologías, mayor logística, y entonces pues eso será positivo para la empresa, mientras que pues será también una presión para los otros competidores. ¿Tienen ustedes alguna estimación de lo que ocurra con la fusión en México? Porque si está fortaleza por un lado con esta fusión de Lafarge o esta alianza que tiene Lafarge con los empresarios del Valle y Slim, y por otro lado hay una presencia importante, como decíamos hace unos minutos, de Holcim en México, en cabeza de Eduardo Kretschmer, ¿qué podríamos ver ahí en cuanto a la fusión en México de estas dos? Terminaremos viendo a Carlos Slim y Antonio del Valle aliados de Holcim, o se separarán estas operaciones. Definitivamente podría ser una opción. Además estaría incrementando la competencia aquí en México. Como comentaba, Cemex es muy importante, es, digamos, el número uno en producción de cemento, de concreto y de agregados aquí en México. Entonces ya con esta alianza que tiene fortaleza con Lafarge, pues también podría estar entrando Holcim, digamos, de una manera más fuerte. A lo mejor incrementarían las inversiones que tienen tanto Antonio del Valle como Carlos Slim, y se podría hacer un poco más fuerte aquí la competencia en México. ¿Ustedes no estiman que, digamos, a estos dos empresarios mexicanos los harían de lado en esta nueva alianza global para el caso mexicano? No creo. Al contrario, los incorporarían. Yo creo que los incorporarían. Definitivamente es una fuerza muy importante estos dos inversionistas, y tienen capacidad como para hacer nuevas inversiones y entrar, digamos, de alguna manera en una mayor competencia aquí en nuestro país. ¿Esta fusión se hace porque los mercados emergentes, los países a desarrollar hacia el futuro, es, digamos, el mercado promisorio? ¿Esa es la razón principal? Yo considero que, por un lado, es la dificultad que han tenido, digamos, en el sector, estas empresas en general, digamos, todo el sector,
menores volúmenes y poco gasto en construcción. Entonces esta fusión llega en un momento en donde podrían generar muchas sinergias y prepararse para un futuro, digamos, con mayores volúmenes de crecimiento. Sí, definitivamente el crecimiento en países crecimiento en países emergentes pues será mayor en los próximos años, y también, por ejemplo, aquí en México con otras reformas estructurales, pues será muy positivo. Entonces sí podrían estar apostando a un mayor crecimiento de este tipo de países. Muy bien, Fernando, muchas gracias. No, de qué, muchas gracias, muy buen día. Bueno, hacemos una pausa. Al volver, México registra récord histórico.